El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas tomar a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy la iglesia celebra una fiesta que es poco usual. De hecho, solamente se celebra con 3 personas, y es celebrar el nacimiento de un santo o de alguien importante. Siempre que ustedes escuchan hoy es el día de tal santo, es porque estamos celebrando el día que murió. Por lo regular es el día que murió, que se considera el día que nace para la vida eterna. Pero solo de 3 personas la iglesia celebra su nacimiento que lo celebramos en el día de hoy. Y el tercer personaje del que se celebra su nacimiento es Juan el Bautista. De resto, la iglesia no celebra el nacimiento de ningún otro personaje, de ninguna otra persona, solamente de ellos 3. También la iglesia en la teología dice que los únicos 3 que han resucitado han sido ellos: Jesús, María y también Juan el Bautista. Entonces, miren tan importante son esos 3 personajes. Hablemos hoy de la Virgen María. En la Virgen María reconocemos una vez más el actuar de Dios. Dios disfruta haciendo grande lo que empieza pequeño. Dios se fija de una manera especial en lo pequeño, en lo que a los ojos del mundo no es muy prometedor, no tiene mucha esperanza. Dios pone su mirada ahí, en lo pequeño, para luego mostrarle al mundo que lo pequeño, desde la mirada de Dios, termina siendo siempre deslumbrante, grande. Acuérdense el Evangelio de los últimos domingos: el que se humilla será ensalzado, el que aprende a hacerse pequeño termina siendo grande a los ojos de Dios. El Evangelio también nos dice que el reino de los cielos, que es lo más grande que hay, comienza siendo como el grano de mostaza, o sea, comienza siendo muy pequeño. Dios es feliz haciéndonos notar a nosotros cómo los procesos acompañados por Él siempre van a tener frutos abundantes. Y miren que la primera lectura de hoy del profeta Miqueas comienza hablando de Belén de Efratá, un pueblito pequeño que ni siquiera aparecía en el mapa. Y nos va a decir: de ese pueblo pequeño saldrá el que va a gobernar a Israel. Y luego, como si fuera poco, el Hijo de Dios, el más grande, el dueño de todo, la inspiración de la creación, que pudo haberse presentado en medio de nosotros como el pueblo judío lo estaba esperando, como un gran guerrero con ejércitos, sin que nadie supiera de dónde venía, aparece como un niño, fruto del vientre de una mujer pobre y sencilla de Nazaret, llamada María. Entonces miren cómo Dios una vez más le apuesta a lo pequeño y a lo simple. No para decirnos que Dios tiene una fijación con la pobreza, con la pequeñez, sino para decirnos que en Dios nada termina siendo pequeño. En Dios todo termina siendo grande. Por eso Dios no hace un milagrito, Dios hace un milagro.
Dios no da poquitos, Dios da en abundancia. Y cuando a veces no nos da, es porque tal vez no estamos preparados para mucho, sino para poquito. Por eso ustedes y yo debemos aprender desde la Virgen María que cuando uno entra en relación con Dios y aprende a ser humilde delante de Dios, Dios termina exaltándolo, haciéndolo grande y colocándolo de ejemplo a los ojos de otros. ¿Quién es la Virgen María? María no tenía ningún motivo para haber sido importante en medio de su pueblo. Era la hija de una parejita sencilla y humilde en Nazaret. Nadie los conocía, excepto los que vivían en su propio barrio. Era la novia de un hombre llamado José, que trabajaba la carpintería. Era un hombre, simplemente un artesano, que no tenía mucho que ofrecerle a María económicamente hablando. Y esta mujer era una mujer de oración, una mujer que tenía paz en su corazón, que tenía temor de Dios, que sabía escuchar la voz de Dios desde lo que la religión le facilitaba en el momento. Ella estaba dispuesta simplemente a obedecer a Dios. Y esa mujer, que a los ojos del mundo era nadie, Dios la convierte en la madre del mundo entero. Dios la llama, le anuncia la gran noticia de ser la madre de su hijo y simplemente le pide que ella responda desde la libertad si quiere apoyar el plan de Dios o no. ¿Cuál es la grandeza de María? La grandeza de María es su capacidad de escuchar. Luego, la grandeza de María está en su capacidad de meditar. Y luego la grandeza de María está en su capacidad de responder. Y miren que María nos enseña cómo es el proceso de la toma de una buena decisión. Y nos dice: primero, aprenda a escuchar. Luego, medite lo que escuchó. Tómese su tiempo. Y luego, responda con la sabiduría y la certeza que viene de un mensaje escuchado y meditado. Aprendamos hoy esas tres cosas de la Virgen María: aprender a escuchar, aprender a meditar y aprender a responder. Nosotros por lo regular pasamos a la tercera como si fuera la primera. Ni siquiera nos han terminado de decir y ya nosotros estamos respondiendo. Ni siquiera nos están exigiendo nada y ya estamos respondiendo. No nos damos el tiempo porque somos muy apresurados para meditar. No nos permitimos escucharnos a nosotros mismos, sopesar las situaciones. Somos inmediatistas, lo queremos todo ya. Por eso a veces nos equivocamos tanto. Por eso cargamos con tantos remordimientos, porque dijimos lo que teníamos que decir, solo que con una fuerza equivocada, o con unas palabras equivocadas, o en el momento inoportuno. Cuando ustedes y yo aprendemos a escuchar hasta el final, entonces vamos meditando, y esa meditación nos regala un don de Dios que se llama el discernimiento. En esa meditación Dios nos permite conocer qué es lo que debe salir de nosotros, que no haga daño afuera, que no nos haga daño adentro y que termine para nosotros generando frutos abundantes. El Papa Francisco, en alguna de sus conversaciones, decía, cuando le preguntaban cómo puede uno dar un buen consejo, él decía: hay una manera: escuche al otro hasta el final. Si usted escucha al otro hasta el final, Dios le dará la capacidad en ese tiempo de saber qué es lo que tiene que responder. Pero cuando interrumpimos, ni siquiera le permitimos a Dios que nos regale el discernimiento. Que la Santísima Virgen María entonces nos ayude a ser sabios como ella y nos regale en la humildad de la vida esa capacidad de ser pequeños para permitirle a Dios hacernos grandes. Cuando ustedes y yo nos ponemos en la mano de Dios, Dios termina sorprendiéndonos con una grandeza tal que ni siquiera nosotros nos lo hubiésemos imaginado. Permitámosle a Dios ser Dios en nosotros.
y el mejor ejemplo para ello es la Virgen María, que siendo pequeña le permitió a Dios hacerla grande. Amén.